¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. En esta presentación vamos a analizar a fondo el manejo de los bloqueadores neuromusculares, que son, sin duda, una pieza clave en nuestra práctica anestésica contemporánea. Es importante mencionar que este material ha sido cuidadosamente elaborado por anestesiólogos mexicanos en Internet Asociación Civil. Es un verdadero gusto que nos acompañen. Comencemos. Para guiarnos en este tema tan importante, hemos estructurado nuestra conversación en 6 puntos clave. Iniciaremos con los fundamentos y riesgos del bloqueo. Después, nos centraremos en el problema del bloqueo residual. Veremos la monitorización cuantitativa, el antagonismo basado en evidencia, un caso clínico práctico y finalmente cerraremos con las conclusiones y recomendaciones. Muy bien, pues comencemos con nuestra primera sección. Aquí vamos a sentar las bases, los principios fundamentales del bloqueo neuromuscular y por qué es tan importante en la anestesia moderna. Pero, ¿qué es exactamente el bloqueo neuromuscular? Bueno, en esencia, se trata de la interrupción de esa comunicación vital entre el nervio y el músculo. Lo que hacen estos fármacos, a nivel fisiológico, es impedir que la acetilcolina se una a sus receptores en la membrana postsináptica y con ello previenen la contracción muscular. Ahora bien, estos agentes no son todos iguales, se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos los despolarizantes, cuyo principal ejemplo es la succinilcolina, que actúan como agonistas, es decir, causan una despolarización inicial antes de que se instale la parálisis. Y por otro lado, los no despolarizantes, como el rocuronio, que son antagonistas competitivos, simplemente bloquean el receptor. Como pueden ver, sus vías metabólicas también son muy distintas, lo que por supuesto impacta su perfil clínico. ¿Y por qué son tan indispensables en nuestro día a día? Bueno, los beneficios son enormes y realmente cambian el juego en el quirófano. Permiten una intubación orotraqueal mucho más suave y exitosa, mejoran drásticamente el campo quirúrgico al proporcionar una relajación muscular profunda y son cruciales para manejar la vía aérea y la ventilación de forma segura. Ahora, habiendo establecido su utilidad, es crucial que dirijamos nuestra atención hacia un problema clínico fundamental y con frecuencia subestimado, el bloqueo neuromuscular residual. Y créame, este no es un problema menor. Miren este número. Estudios recientes citados en las guías más actuales de la Sociedad Americana de Anestesiólogos de 2023 nos muestran una cifra que francamente debería alarmarnos a todos. Hasta un 64% de los pacientes pueden llegar a la unidad de cuidados postanestéticos con algún grado de bloqueo residual. Es una cifra realmente preocupante. Para que todos estemos en la misma página, definámoslo formalmente. Hablamos de bloqueo neuromuscular residual cuando persiste una parálisis muscular con consecuencias clínicas después de la extubación. Y lo más importante, tenemos un umbral cuantitativo, un número clave para su diagnóstico. Un ratio de TREN de 4 inferior a 0.9 medido específicamente en el músculo aductor del pulgar. Las consecuencias de pasar por alto este estado son, sin lugar a dudas, graves. No estamos hablando de un malestar menor. El paciente puede enfrentar desde una obstrucción de la vía aérea superior e hipoxia hasta un riesgo incrementado de aspiración y neumonía, o incluso la necesidad de una reintubación. Todo esto se traduce en estancias más prolongadas en recuperación y, lo más alarmante, un aumento real en la morbilidad y la mortalidad. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué sigue ocurriendo con tanta frecuencia? Pues una de las razones principales es nuestra dependencia histórica de métodos de evaluación clínica que sencillamente no son suficientes. Pruebas como sostener la cabeza 5 segundos o medir la fuerza de agarre son notoriamente insensibles. En un marcado contraste, la monitorización cuantitativa, que nos da una medición objetiva del ratio de TREN de 4, es el único método realmente fiable para confirmar una recuperación adecuada. Y para que no quede duda de esto, escuchemos lo que dicen las propias guías de la Sociedad Americana de Anestesiólogos de 2023. Cito, generaciones de anestesiólogos han utilizado la elevación sostenida de la cabeza o la fuerza de agarre. Sin embargo, un cuerpo sustancial de trabajo ha demostrado que estas medidas son insensibles a grados sustanciales de parálisis. Una declaración así de contundente nos obliga a cambiar nuestra práctica. Muchas gracias, doctor. Esa cita es muy reveladora, y justamente por esa insuficiencia de la evaluación clínica es que ahora, en esta tercera sección, vamos a adentrarnos en el que es considerado el estándar de oro para la evaluación, la monitorización cuantitativa. El corazón de esta monitorización es, por supuesto, el ratio de TREN de 4. ¿Qué mide exactamente? Es una relación. Se compara la amplitud de la cuarta respuesta muscular con la primera. A medida que el bloqueo se profundiza, la cuarta respuesta disminuye más rápido que la primera. Por lo tanto, un ratio decreciente nos indica un mayor grado de parálisis. Es un valor numérico, objetivo, sin lugar a interpretaciones.
Y si hay un número que debemos grabar en nuestra mente, es este, mayor o igual a 0.9. Este es nuestro objetivo, nuestro punto de corte para la seguridad antes de cualquier extubación. El consenso actual, respaldado por toda la evidencia, define que este valor indica una recuperación adecuada de la función neuromuscular. ¿Y por qué esa obsesión con el 0.9? No es un número arbitrario. Es el punto en el que sabemos que se restauran funciones fisiológicas críticas para la seguridad del paciente. Se recupera la capacidad vital, la fuerza de los músculos de la vía aérea superior, regresan los reflejos protectores y se normaliza la respuesta a la hipoxia. Alcanzar este número se traduce directamente en seguridad. Ahora, no basta con medir. Es absolutamente fundamental medir en el lugar correcto. Las guías son muy claras y directas al respecto. El sitio de elección es el músculo aductor del pulgar. La razón es crítica. Este músculo se recupera más lentamente y su estado refleja de manera mucho más fiel la función real de los músculos laringeos y el diafragma. Por el contrario, debemos evitar monitorizar en los músculos oculares. Estos se recuperan mucho antes y pueden darnos una falsa y peligrosa sensación de seguridad. Exactamente, doctora. El dónde es tan importante como el qué. Y una vez que tenemos esa medición precisa, podemos pasar a nuestra cuarta sección, cómo antagonizar el bloqueo de una manera inteligente, de una manera basada en la evidencia científica. Lo primero, por supuesto, es saber a qué nos enfrentamos. Hay que definir la profundidad del bloqueo. Las guías de 2023 nos dan esta clasificación estandarizada que es nuestra hoja de ruta. Un bloqueo es profundo si no hay respuestas al tren de 4, moderado con 1 a 3 respuestas, superficial cuando ya tenemos 4 respuestas pero el ratio es menor a 0.4 y finalmente mínimo cuando el ratio se encuentra entre 0.4 y 0.9. Para la reversión, hoy en día contamos con 2 herramientas principales, pero son muy diferentes. Por un lado, la neoestigmina, un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Su eficacia es limitada, tiene un efecto techo y es ineficaz en bloqueos profundos o moderados. Por otro lado tenemos el sugammadex, que encapsula directamente a los bloqueadores esteroideos. Es altamente eficaz en cualquier profundidad de bloqueo, actúa mucho más rápido y tiene un perfil de seguridad más favorable. Todo esto nos lleva a un algoritmo de decisión muy lógico y fácil de seguir. Paso número 1, siempre medir cuantitativamente la profundidad del bloqueo. Paso 2, con ese dato en mano, seleccionamos el antagonista. Si el bloqueo por rocurronio o becurionio es profundo, moderado o superficial, la recomendación es clara, usar sugammadex. Únicamente cuando el bloqueo es mínimo, la neostigmina se considera una alternativa razonable. Y el paso final, que es ineludible, es confirmar un ratio de tren de 4 mayor o igual a 0.9 antes de siquiera pensar en extubar. Hay una consideración especial que no podemos pasar por alto, el sulfato de magnesio. Es un fármaco que usamos con frecuencia y que interactúa directamente con los bloqueadores no despolarizantes, potenciando y prolongando su efecto. Es clave saber que si bien no parece interferir con la reversión por sugammadex, sí puede atenuar la respuesta a la neostigmina. Esto hace que la monitorización cuantitativa sea aún más indispensable en estos pacientes. Muy bien. Para que todos estos conceptos teóricos cobren vida, vamos a aplicarlos ahora a un escenario clínico real en nuestra quinta sección. Imaginemos esta situación, muy común en nuestros quirófanos. Tenemos un paciente masculino de 65 años, estado físico ASA2, programado para una prostatectomía radical laparoscópica asistida por robot. Este es un procedimiento que exige una relajación muscular profunda y sostenida para que el cirujano pueda trabajar. Nuestro objetivo primordial, garantizar una recuperación neuromuscular completa para una extubación segura. El manejo transcurre de la siguiente manera. Se realiza la inducción con rocuronio y se mantiene la relajación con bolos adicionales, siempre guiados por la monitorización cuantitativa. Al final de la cirugía, el equipo quirúrgico nos informa que la relajación ya no es necesaria. Y aquí viene el momento clave. Hacemos nuestra evaluación objetiva en el aductor del pulgar y el monitor nos muestra un conteo en el tren de 4 de 2 respuestas. Y con estos datos sobre la mesa, la pregunta para todos nosotros es evidente. ¿Cuál es exactamente la profundidad del bloqueo? Y por lo tanto, ¿cuál es el antagonista de elección según las guías que acabamos de revisar?
Vamos a desglosar el razonamiento clínico. El monitor nos dice, conteo de tren de 4 igual a 2. Eso, por definición, es un bloqueo moderado. Sabemos que el fármaco utilizado fue rocuronio, un esteroideo. ¿Qué nos dicen las guías de la Sociedad Americana de Anestesiólogos de 2023 para esta situación? Recomiendan explícitamente el uso de Sugamadex, y la dosis apropiada para esta profundidad es de 4 miligramos por kilogramo de peso corporal real. La decisión es clara y está completamente fundamentada. Entonces se administra la dosis correcta de Sugamadex. ¿Y qué sucede? Exactamente lo que la evidencia predice, una recuperación rápida y completa. En apenas 2 minutos y medio, la monitorización cuantitativa ya nos confirma un ratio de tren de 4 de 1.0, lo cual indica una recuperación total. Así que, con la confirmación objetiva de un ratio superior a 0.9, se puede proceder a la extubación del paciente con la máxima seguridad, sin incidentes. Se traslada a la unidad de recuperación con la tranquilidad y la certeza de que su función neuromuscular está completamente restaurada, minimizando así los riesgos postoperatorios. Ese caso clínico es un ejemplo fantástico de cómo se ve la anestesiología moderna basada en evidencia. Para ir cerrando, en nuestra sexta y última sección, vamos a resumir los mensajes más importantes que debemos llevarnos de esta presentación. Y si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, con un solo mensaje, tendría que ser este. Es la conclusión principal de las guías de la Sociedad Americana de Anestesiólogos de 2023. Y cito, se recomienda el uso de monitorización neuromuscular cuantitativa en el aductor del pulgar y confirmar una recuperación del ratio de tren de 4 mayor o igual a 0.9 antes de la extubación. Más claro, imposible. Basándonos en esa premisa, aquí están las 5 recomendaciones clave para la práctica diaria. Primero, adoptar la monitorización cuantitativa como el único estándar aceptable. Segundo, medir siempre en el sitio correcto, el aductor del pulgar. Tercero, tener un objetivo claro e innegociable, un ratio de tren de 4 de 0.9 o más antes de extubar. Cuarto, revertir según la evidencia. Y quinto, un punto importante, si la monitorización nos demuestra una recuperación espontánea adecuada, el antagonismo farmacológico no es necesario. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, una pregunta para la reflexión personal y colectiva. La evidencia es abrumadora. La monitorización cuantitativa reduce el bloqueo residual y mejora la seguridad del paciente. Entonces, la pregunta real que debemos hacernos es, ¿cuáles son las barreras, ya sean logísticas, económicas o culturales, que impiden su adopción universal en nuestras instituciones? ¿Y qué estrategias podemos implementar para superar estos obstáculos? Doctora, nuevamente muchas gracias por su atención y un agradecimiento muy especial a Anestesiólogos Mexicanos en Internet, Asociación Civil, por haber hecho posible esta presentación.